El día de hoy continuaremos con el ciclo de conversatorios de desarrollo urbano para el bienestar de las personas adultas mayores. Y continuamos con el tema Centros de Atención Gerontológicos, Arquitectura y Normatividad. El día de hoy nos acompaña la doctora Blanca Martañe Táñez Valdés, que cuenta con el doctorado en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se desempeñó en la intervención social desde diversas instituciones públicas por 9 años en centros de integración juvenil, así como en proyectos del Instituto Estatal de la Mujer en Nuevo León. Desde 1996 participa como coordinadora en diversos proyectos de investigación social y educativa. Es docente desde 2011 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, adscrita al posgrado de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano y como coordinadora académica de la Universidad para Mayores. Actualmente es coordinadora de la Academia de Teorías en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2014. Sus líneas de investigación son familia, envejecimiento y política social, así como la formación de profesionales del trabajo social. Ha publicado 5 libros, 15 artículos en revistas científicas. Y continuamos con la licenciada Laura Gabriela Acevedo Fernández. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Se ha desempeñado como psicóloga en el Centro de Terapia y Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales del Distrito Federal y como jefa de departamento del área de Psicología del Refugio de la Fiscalía Especializada para Víctimas de Trata de Personas y Violencia Extrema. Es especialista en atención a población vulnerable, en poblaciones vulnerables, en gestión operativa para la atención de personas adultas mayores, atención a víctimas de violencia extrema, trata de personas y delitos sexuales. Actualmente colabora en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en la coordinación de supervisión a instituciones públicas y privadas que brinda servicios a personas adultas mayores. Continuaremos con la maestra María Yolanda Shelwansi López. Cuenta con una maestría en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y actualmente realiza la maestría en Gestión de la Convivencia en la Escuela, Derechos Humanos y Cultura de Paz en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Desde 1987 es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Se ha desempeñado en diversos cargos en la administración pública y universitarios, como jefa de la sección de proyectos especiales del Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI, UAM, de Rectoría General, como subdirectora de Zona de Centro en la Coordinación Nacional de Descentralización del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha sido asesora de la Subdirección General de Educación e Investigación Artística, Instituto Nacional de Bellas Artes. Y finalmente tendremos la participación de la doctora María Guadalupe Salazar Pérez. Cuenta con un doctorado en Ciencias de la Actividad Física para la Universidad de León, España. Es miembro de la Comisión del Adulto Mayor de la Federación Internacional de Educación Física en México. Se ha desempeñado como coordinadora de la licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte y coordinadora de las Ciencias Universitarias. Es profesora titular de la Maestría de Psicología del Deporte, de la licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte. En 2011 participó en el 6º Foro Nacional e Internacional de Investigación, Red de Investigación en Competitividad, Innovación y Desarrollo Sustentable, Evaluación de la Capacidad Física y Funcional del Adulto Mayor. Y la dinámica será que tendremos una ronda de exposición de 20 minutos por cada ponente y las preguntas de la audiencia serán por 15 minutos al final de cada exposición.
Sí, adelante, maestra Blanca. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos, a todes. Yo, bueno, voy a permitirme compartir una presentación que elaboré para trabajar, para exponer algunos elementos a la discusión. De hecho, bueno, yo voy a referirme básicamente al tema de las trayectorias en la dependencia de las personas adultas mayores. Es un estudio que realicé en Nuevo León para comparar sobre todo la situación entre, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre contextos urbanos y rurales de nuestra entidad, y en la cual pues me enfoqué particularmente en esto que se refiere a las trayectorias mostradas en el desarrollo de dependencia. Me parece que no se está moviendo la presentación. Bueno, rápidamente les comento que voy a referirme solamente a los principales resultados de este estudio, y está publicado en un libro justamente por la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, que es donde yo estoy adscrita y desde la cual se realizó el mismo, como les decía, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, en general, digo, el contenido de este libro presenta, por supuesto, un análisis social de la dependencia en las personas adultas mayores, particularmente cuáles son esas trayectorias observadas en el desarrollo de la misma. Todo esto desde la perspectiva teórico-metodológica, curso de vida. Sin embargo, bueno, yo evidentemente por el tiempo que tenemos aquí voy a presentarlos de una manera, bastante resumida y sintética, pero bueno, es un poco lo que se maneja, los contenidos que se abordan en este estudio. Y bueno, empezando por lo que se refiere a la dependencia, tengo que señalar que, bueno, la mayoría de los estudios que se han hecho en torno a esta se han centrado en un enfoque biomédico o bien en una perspectiva demográfica, y bueno, la considera, ¿no?, como un resultado de deterioro físico, sobre todo, y también mental, y así como se marca, ¿no?, que está vinculada a el aumento de la edad cronológica en las personas adultas mayores. Este estudio justamente intentó ver, bueno, qué tan cierto era esto y qué tanto en realidad hay otros elementos que se entrecruzan para el desarrollo de dependencia. Ahora, ¿por qué la dependencia? Bueno, a nosotros nos interesó particularmente porque está da cuenta de cuáles son las necesidades de las personas adultas mayores, especialmente las necesidades de apoyo por un tercero. O sea, cuáles son estas actividades y estas situaciones particulares en las que más se presenta para la persona adulta mayor una dificultad para enfrentarlas con sus propios recursos, y que entonces requiere de la necesidad de un tercero. Aquí les plantearlo justo pensando en que este tipo de necesidades son las que enfrentan las personas que se acercan a estos centros gerontológicos, y desde donde entonces hacer esta mirada y este análisis de la situación que ellos enfrentan. Algo que también quiero resaltar es, bueno, justamente que en nuestro estudio resaltamos cómo, les decía ahorita, la mayoría de los enfoques vinculan claramente la presencia y el desarrollo de dependencia con la edad, pero también con la presencia de una limitante. Vemos aquí, por ejemplo, ¿no?, la definición que se establece desde el Consejo de Europa, y se señalan estas tres claves fundamentales, ¿no?, que existe de entrada una limitante o una discapacidad, que además, bueno, pues hay una incapacidad para realizar entonces actividades de la vida diaria, y por lo tanto aparece la necesidad de ayuda. Igual en el caso de la Organización Mundial de la Salud, como podemos ver aquí, pues aparece que la situación de la dependencia está vinculada claramente a pues la discapacidad. Por ello se requiere entonces de ayuda de un tercero, y entonces en casi todos los casos aparecen vinculadas a una situación individual particular, pero no abordan lo que tiene que ver con lo colectivo. De alguna forma se deja fuera o no se alude a las condiciones que de alguna forma van determinando y llevando a esa dependencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta fue la idea justamente de nuestro estudio, de ver hacia esas condiciones que se omiten o que no son vistas por lo regular. Desde la perspectiva, entonces, teórica, curso de vida, planteamos, bueno, pues a la visión como una etapa más de la vida.
¿no? Que por supuesto es heterogénea, de hecho ya se ha venido hablando aquí de ello, y que está fuertemente vinculada con las condiciones de vida de las personas, con su contexto sociohistórico. Entonces no tiene que ver únicamente con lo individual o lo particular, o mucho menos solo lo biomédico, sino está intrincada fuertemente, repito, con su contexto. Y entonces desde esta perspectiva la tomamos porque justamente nos permite analizar las diferencias, ¿no?, que existen entre los individuos o grupos en términos de cohorte, de residencia o regiones donde residen, de los contextos incluso sociohistóricos, porque también, bueno, ahorita veremos, nos permitió comparar la situación entre 3 generaciones o cohortes. Y bueno, el envejecimiento es visto pues como un fenómeno social situado históricamente, tiene que ver con el contexto, como decía, y tiene que ver con la vida de las personas, toda su trayectoria de vida, su ocupación, por supuesto, cuestiones de género y otros tantos aspectos más que ahorita veremos. Entonces estamos partiendo de una visión de la dependencia como una construcción social que está vinculada, por supuesto, fuertemente a este contexto sociohistórico y cultural, y por supuesto está vinculada también al imaginario que existe en torno a la vejez, y en donde se va asumiendo la necesidad de apoyo, de ayuda, el requerimiento del mismo, para realizar una o más actividades de la vida diaria, ¿no? Este requerimiento de un tercero, porque no es suficiente o no es posible hacerlo por sus propios recursos, pero esto es independientemente, nosotros planteamos que esto es independientemente de que exista una discapacidad o limitante, e incluso de la edad cronológica. Y entonces, bueno, pues partimos desde aquí para el análisis de la dependencia, ¿no? Y reconociendo esta diversidad de trayectorias y formas de envejecer que están vinculadas, como ya dije, al contexto, en donde habrá situaciones endógenas, pero también muchas situaciones exógenas y que son parte de esas condiciones en las que se ha vivido. Y para ello, entonces, abrimos un poco el abanico en términos de los tipos de dependencia analizados. Y entonces, por supuesto, incorporamos la dependencia funcional, que ya ha sido señalada, o sea, ha sido de las más estudiadas, por supuesto, sobre todo desde el enfoque biomédico. Pues se ha señalado, ¿no?, a veces como un sinónimo de justo de discapacidad limitante vinculada a la enfermedad, es aquella que está vinculada a las actividades básicas de la vida diaria, por lo tanto al autocuidado, a las actividades como comer, dormir, acostarse en su cama, levantarse, asearse, etc. La dependencia instrumental, bueno, también ha sido abordada, por supuesto, en diferentes estudios y se refiere a actividades justo instrumentales, ¿no? La necesidad de apoyo de un tercero para realizar actividades instrumentales, como son traslados a sus citas médicas, compras de despensa, visitas a familiares, etcétera, pero también actividades dentro de casa, como son la limpieza, cocinar, ya sabemos, el aseo de ropa, etcétera. La dependencia económica la consideramos particularmente enfocada en las necesidades materiales, o sea, lo que son las necesidades de apoyo para pago de servicios, pago de alimentación, de vivienda, de sus medicamentos, consultas médicas, etcétera, todo lo que se refiere a su sustento. La dependencia afectiva o emocional, que es referida a la necesidad de compañía, de escucha, afecto, atención de parte de quienes están cercanos a las personas y que influye fuertemente en su bienestar. Y la dependencia avanzada, que se enfoca particularmente a las actividades justamente avanzadas, que son la toma de decisiones. La toma de decisiones en la vida cotidiana, y que en este caso, sobre todo para cuestiones relevantes. Y que entonces, bueno, ese fue nuestro abanico en términos de los tipos de dependencia analizados. Aquí rápidamente les presento el objetivo que tuvo este estudio, justamente como ya lo señalé, y contamos con una muestra de 700 personas de 65 y más años de edad. Como se ve aquí en el cuadro de abajo, se buscó equiparar la muestra, fue estratificada, tanto en términos de sexo, ¿verdad?, para poder comparar entonces la situación presentada por hombres y mujeres, pero también, como pueden verlo, entre contextos urbanos y rurales, así como estas 3 generaciones que logramos abordar en ese momento, ¿no? Quienes tenían entre 65 y 74 años, quienes tenían entre 75 y 84, así como aquellos con 85 y más. Y logramos representatividad. Lo que les puedo decir es que, bueno, esta entidad de Nuevo León tiene 51 municipios, de los cuales abordamos 24. Varios de cada una de las regiones se fueron abordando, que no me voy a referir ahorita a ello por cuestiones de tiempo.
¿Cuáles fueron las dependencias señaladas por las personas adultas mayores? Como podemos observar aquí, la principal, y que está aquí en números absolutos marcada, fue la necesidad de apoyo económico para cubrir sus gastos, lo que tiene que ver con el sustento. Y siguieron posteriormente las de tipo instrumental, como podemos ver, alternadas con las de tipo afectivo, y apareciendo luego, ya en quinto sitio, la avanzada, que aparece también en una proporción importante, ¿no? Significativa. Al final, en la cúspide están en menor proporción, por supuesto, las funcionales. Esto ya lo sabemos, esto no es nada nuevo, ya ha sido reportado por los estudios oficiales y por la literatura especializada. Pero bueno, nótese aquí cómo aparecen, repito, en grandes proporciones, pues cada una de estas necesidades, y como, por ejemplo, la utilización de un cajero automático o para realizar trámites ya es la tercera, ¿no? Y es de las que más se presentan. Bueno, voy a referirme ahora a lo que a lo que observamos en términos de esta dependencia, empezando por la económica, que es la que se presenta en mayor porcentaje. Aquí está en términos de proporción, en porcentajes. Podemos observar cómo es mucho mayor en los contextos rurales y ojo, mucho mayor, por supuesto, en los varones, donde aparece en grado alto. Déjenme les explico, estos grados bajo y alto se refieren a la frecuencia con la que ellos señalan necesitar la ayuda. Entonces, aquellos que refirieron un grado alto es porque contestaron que esto ocurre de manera regular o siempre. Sí, entonces, bueno, por supuesto, entonces va cambiando, si se fijan, entre las generaciones, estos grados. Y ojo, resalta aquí que no solo es mayor en los contextos rurales y esta situación de los varones, sino además resalta que es particularmente la generación de los recién llegados a la vejez la que la reporta en mayor medida. Lo que nos indica entonces, pues, un recrudecimiento de las condiciones adversas para ellos, ¿no? Y que entonces asumen y demandan apoyo en mayor medida. En la diferencia del contexto urbano, que como podemos ver aquí, pues este sí se ve mayor ya en la generación de edad avanzada, donde las situaciones, por supuesto, de requerimientos, de consultas médicas, ya sabemos, medicamentos, etcétera, se ven claramente incrementados, y en donde entonces eso, entre otros elementos que se conjugan, hace que sea precisamente en esa generación. La siguiente, en términos de proporción, es la dependencia instrumental. Aquí aparece en ambos casos mayor en la generación de edad más avanzada, ¿no? En este grupo con 85 y más años, pero llama algo la atención, está reportada en mayor medida en los contextos urbanos y sobre todo aparece en mayor medida en las mujeres y en grado alto, ¿no? Particularmente. Déjenme decirles que esto llama la atención porque los contextos rurales, cuando nosotros de hecho los recorrimos, sí hay condiciones bastante adversas. Vaya, desde la mirada externa podríamos pensar, bueno, es que aquí no hay ni siquiera calle, ¿no? O sea, realmente son terrenos bastante irregulares, pedregosos, inclinados muchas veces, ¿no? En el sur del estado son pendientes casi siempre o en gran medida. Y a pesar de eso, se reportan, no se reportan en tanta proporción como se ocurre en los contextos urbanos, ¿no? Entonces, llama la atención esta situación y cómo tiene que ver mucho con las actividades propiamente, ¿no? Que se realizan en uno y otro, y particularmente, bueno, en este caso también posiblemente con la movilidad que se requiere tener. La dependencia afectiva aparece en mayor medida en los varones, como podemos observarlo aquí, pero además hay diferencias significativas en términos de que, pues no solo reportan en mayor medida por ellos, que en el contexto rural, bueno, está fuertemente vinculada con el hecho de que hay muy baja residencia con hijos, corresidencia, perdón, con hijos. Estos generalmente han migrado, hay aquí niveles elevadísimos de migración de la población joven y de los adultos también jóvenes o productivos. También tenemos que decir que hay una mayor viudez que enfrentan los varones, en este caso en los contextos rurales, y que eso, por supuesto, todo eso va abonando, además de los temas de las nuevas masculinidades y de cómo ahora los hombres, por supuesto, entonces asumen, y particularmente aquí llama la atención en el contexto rural, la corte recién llegada
asume en mayor medida esta necesidad de apoyo, ¿no? En términos de compañía, escucha, etcétera. A diferencia del contexto urbano, otra vez, que, bueno, si bien no está tan marcada la diferencia, sí aparece en mayor medida en la generación de edad más avanzada, y en donde aquí además, bueno, sabemos que el tema de la viudez en este caso es mayor para las mujeres. En términos de la dependencia avanzada, déjenme decirles que aquí pues hubo una serie de hallazgos que vale la pena resaltar, en términos de que pues no solo porque aparece en la generación recién llegada, que lo observamos aquí, además, bueno, especialmente para las mujeres en contextos rurales y los hombres en contextos urbanos, como lo observamos. Y un poco en el caso de las primeras, suele estar vinculada a los temas de mayor exclusión social, mayor analfabetismo o baja escolaridad, por supuesto, nulo o bajo ingreso, una sobrecarga de trabajo y grandes dificultades para la movilidad. En el caso de los varones, esto pues parece estar más bien vinculado al hecho de que esta generación todavía se mantiene activa o tiene que mantenerse activa económicamente y enfrenta una serie de situaciones como el tener que estar actualizado, incluso en cuestiones tecnológicas. Entonces, eso va haciendo que se complique y se vuelva un tanto adversa las condiciones, ¿no?, en las que se mueven, en las que se desarrollan pues, estos grupos que estudiamos. La dependencia funcional es la que sí aparece vinculada claramente con el tema de la edad, podemos verlo aquí, aparece en mayor medida en la generación de edad avanzada, y además, bueno, cómo va subiendo, si bien no hay muchos en el nivel alto, ¿no?, sí aparece en mayor medida para las mujeres, ¿no? Entonces, y suele estar vinculada, en este caso sí, a la presencia de enfermedad crónico-degenerativa, pero también a una sobrecarga de tareas que ellas han enfrentado a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, eso hace que entonces ellas estén en una situación de deterioro y que requieren mayor medida de cuidados especiales. Y bueno, vamos a lo que más me interesa señalar, que es, bueno, aquí esta gráfica da cuenta un poco de la edad en la que inician, la edad promedio, en la que inician este tipo de dependencias. Y nótese, y esto es uno de los hallazgos que la verdad, digamos, tenemos que resaltar, cómo se inicia por la avanzada. La verdad es que en términos, nosotros cuando decidimos incluirla, y sobre todo comparándola con un estudio realizado en Europa, pensamos que esta sería la última en aparecer, incluso posterior a la de funcional, y no fue así. Es la primera que aparece, y además, sobre todo para las mujeres en contextos rurales, lo cual también coloca así como un signo de alarma. Es más, mucho antes de llegar a los 65 años, como lo podemos ver ahí, ya a los 48 años aparece pues este inicio de dependencia, y si bien el resto de 55 sigue siendo prematuro, sigue siendo algo, un desarrollo prematuro en promedio. Luego aparece doctora, perdón, le quedan 2 minutos para su presentación. Gracias. Bueno, luego aparece la afectiva, como podemos ver, me voy a ir rapidito. Posteriormente la instrumental está de manera intermedia, que se vincula claramente con la económica, y aparece posteriormente la funcional, que aún así también aparece de forma temprana en las mujeres rurales. Nada más quiero resaltar eso aquí. Para ya irme, me voy a saltar un poquito esto, nada más vean cómo el usar el teléfono y la administración de recursos suelen ser tempranos en los contextos rurales. Y bueno, aquí también me lo voy a saltar, para irme a esto que es lo que más me interesa que veamos. Y se refiere justamente al tema de las trayectorias. Aquí es una comparación de los grupos de mujeres. A la derecha están las mujeres en contextos rurales, y hacia la izquierda las mujeres en contextos urbanos. Nótese cómo las trayectorias entonces de las mujeres rurales suelen ser más tempranas, sobre todo esta primera generación. Y además, cómo ocurre, hay un periodo de 30 años en los que se van concatenando unas a otras, y bien, bueno, se prolonga en el tiempo, y eso podríamos considerarlo hasta cierto punto, pues algo que les da tiempo. También nos hace ver que desde muy temprano, como lo vimos ahorita, ya desde los 48 años, perdón, de hecho aquí ya bastante más temprano,
ya desde los 30 y tantos, o sea, antes de llegar a los 40 años, empiezan a aparecer las dependencias y se van concatenando con las demás hasta llegar a la de tipo funcional. Nótese también cómo la instrumental nuevamente y la económica aparecen claramente vinculadas. Y esto nos habla un poco de, fíjense, los años en los que, en este caso para las mujeres, habrá que enfrentar dependencia, sobre todo si consideramos el incremento en la esperanza de vida y que entonces esto implica que, por ejemplo, pues si las de la primera cohorte, en el caso de las mujeres, terminan a los 62 años ya con funcional, esto entonces implica una larga vida con dependencia, que es mucho menor en el caso de las de edad avanzada. En el caso de las de urbanos, contextos urbanos, también aparece temprano en esta cohorte recién llegada a la vejez, pero ahí si se fijan no se dispara tanto con respecto a la cohorte o generación intermedia, y la de edad avanzada, si bien pues es la que mejor aparece, ¿no? Es la que en realidad tendría menos tiempo, digamos, con dependencia, además que aparecen bastante más tarde y se ven unidas la mayor parte de ellas. En el caso de los varones, vuelve a repetirse la situación de los recién llegados, en este caso al lado derecho, como podemos ver aquí, y también se prolonga en el tiempo, lo que nos indica entonces, pues también no solo un temprano inicio de esta dependencia, sino que además habrá una larga trayectoria de su vida que enfrenten con la misma. Iniciando Doctora, disculpe, ¿puede ir concluyendo, por favor? Claro. De hecho, bueno, aquí están ya las conclusiones. Podemos observar, bueno, pues esta heterogeneidad, por supuesto, en términos de la dependencia, ¿no? Y las diferencias marcadas entre los contextos, por supuesto, rural-urbano, así como entre las cohortes o generaciones y entre los hombres y las mujeres. Pero, ¿cómo es que entonces los niveles más altos aparecen en las zonas rurales? Particularmente en términos de la económica y de la afectiva, como también aparecen de manera bastante temprana en términos de la dependencia avanzada, y cómo todo esto va dando cuenta justamente de mayor exclusión social enfrentada por los grupos, en este caso analizados, marcas claras en la vida de los sujetos que tienen que ver justamente con, además, el recrudecimiento de condiciones adversas y de exclusión en estos grupos, en el caso de lo rural, incluso de soledad, y mayores exigencias para los urbanos en términos de lo que tienen que enfrentar en su vida cotidiana, especialmente mantenerse activos. Entonces, nada más concluyendo, bueno, pues como vemos, el desarrollo de dependencia parece dar cuenta de que no solamente tiene que ver con elementos biográficos o decisiones que están bajo el control de los sujetos, como ya sabemos, el estilo de vida, si deciden que cuidar su salud, etcétera, que por supuesto es importante, pero vemos que entonces tiene que ver mucho más también con condiciones estructurales que determinan a estos colectivos que definen las formas distintas de envejecer, la propia concepción de la vejez y de la dependencia, así como de la interdependencia. Y esto pues tendría que ser considerado desde nuestro punto de vista por la política social, por supuesto, por los programas dirigidos a esta población, no solo durante esta etapa, sino a lo largo de la vida en términos del acceso a los recursos, perdón, a los derechos sociales. Y pues es algo que tendría entonces que estarse considerando también desde los centros gerontológicos. Y con eso, muchísimas gracias, doctora Blanca. Bueno, y continuamos con la participación de la licenciada Laura Acevedo. Adelante, por favor. Perdón, ya. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, primeramente, pues agradecer la invitación para participar en este conversatorio y pues tener la oportunidad, ¿no? de poder hablar con ustedes sobre los centros de atención gerontológica en lo referente a su arquitectura y normatividad. No cambia, ¿verdad? No, sigue estando en la de inicio. Ya. Ok.
Gracias. Bueno, primero hagamos como un contexto breve. Sé que son cifras y temas que dominamos todos, pero bueno, hay una realidad y la realidad es que la población mundial se encuentra envejeciendo, ¿no? Las proyecciones indican que en el 2050 una de cada 6 personas será persona adulta mayor, ¿no? De acuerdo a los datos del último censo del INEGI, pasamos de 1990 al 2020 de una población de 5 millones de personas adultas mayores a 15.1 millones, ¿no? Esto representa el 12% de la población y bueno, esto nos lleva a ver de forma lógica que las necesidades y la demanda de servicios de asistencia social para personas adultas mayores pues va en crecimiento y nos obliga a tomar acciones en cuestiones de intervenciones y de política pública para poder tener estos espacios, pero que consideren justo eso, ¿no? Cubrir todas las necesidades de este grupo etario. Bueno, y aquí para hacer también como un poco de contexto y entrando como un poco a la normatividad, empecemos con la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, que en su artículo 5º, fracción 1, nos marca el derecho a vivir en entornos seguros y dignos que cumplan con las necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos, ¿no? Partiendo de esto, tenemos que enfocar, insisto, todos estos esfuerzos a la satisfacción de este derecho. También en el artículo 6º nos dice que tienen atención preferencial y que toda institución pública o privada que brinde servicios a las personas adultas mayores deberá contar con la infraestructura, el mobiliario y el equipo, así como el recurso humano necesario para cubrir estas necesidades. Bien. Ok, entonces, pero no solo es cubrir las necesidades porque sí, recordemos y desde el instituto lo que buscamos y fomentamos en todo momento es buscar el envejecimiento activo y saludable, ¿no? Y aquí me voy a permitir tomar o recordarles brevemente, seguramente la conocen, la definición que hace la OMS en su informe sobre envejecimiento y salud, en donde dice que el envejecimiento activo es definido como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, que tiene como fin mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Y el envejecimiento saludable es comprendido como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Entonces, todos estos esfuerzos deben ir encaminados a ello. Asimismo, va a comprender el desarrollo de múltiples intervenciones que se deben enfocar en el mantenimiento de la capacidad funcional y en la participación activa de las personas mayores mediante el establecimiento de condiciones que faciliten el acceso de este grupo poblacional a una adecuada atención gerontológica. Y por ello, ¿no? Que con ello tengamos bienestar en el ejercicio de los derechos en la vejez. Ahora bien, debemos también es fundamental que no solo basta con conocer la normatividad, ¿no? Porque en muchas ocasiones únicamente se realiza como a forma de trámite. Es indispensable que no se limite este conocimiento, sino que esta normatividad realmente sea aplicable en la operación de los servicios que consideren, en la operación de todo servicio de atención gerontológica. Desgraciadamente, sí nos enfrentamos con muchas instituciones que muchas veces solo tienen el conocimiento de las normas o de las leyes, pero ya en la praxis vemos como muchas limitantes. Y aquí, entonces, creo que voy muy rápido, pero bueno, vamos a también bajar un poco a qué son los centros gerontológicos, ¿no? Y me voy a permitir tomar una definición que está planteada en el modelo gerontológico en el cual trabaja el INAPAM y que es una propuesta, y que lo definimos así, ¿no? Como los centros gerontológicos como espacios que independientemente de su régimen, de su denominación, régimen jurídico, o modelo brindan atención gerontológica tendiente a mejorar las condiciones de la calidad de vida de las personas adultas mayores, mediante la prestación de diversos servicios y que procure el mantenimiento de la capacidad funcional al tiempo que responda a los gustos, intereses y necesidades de este grupo etario.
Asimismo, la atención gerontológica debe estar encaminada, dirigida a la satisfacción de las necesidades biológicas, psicológicas y sociales de las personas adultas mayores, ¿no? Y aquí hagamos una distinción que los centros gerontológicos los vamos a considerar como estancia temporal y estancia permanente. Tomo esta definición de centros gerontológicos porque al final son todas aquellas, por ejemplo, ahorita que veamos la norma 031, ahí lo llaman como establecimientos, ¿no? Entonces van a ser todos aquellos establecimientos o instituciones que brinden un servicio a las personas adultas mayores. Los podemos llamar asilos, casas de día, residencias de día, clubes, centros culturales, etcétera, ¿no? Todos ellos son los que van a estar, a los que nos vamos a referir ahorita como centros gerontológicos. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí también nos enfrentamos a grandes retos, ¿no? O sea, toda esta transformación, toda esta transición demográfica nos lleva inherentemente a pensar en cómo vamos a cubrir y satisfacer estas necesidades, porque cada vez va a ser más necesario cubrir necesidades específicas. Y por supuesto que esto conlleva a la apertura o mantenimiento de estos centros que ya existen. Lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones, estos establecimientos, estas instituciones, se crean a partir de la buena voluntad, ¿no? Que es cierto, es importante, pero no podemos perder de foco que hay una serie de normas y una serie de requerimientos que debemos contemplar antes de que estos centros gerontológicos inicien en sus operaciones. Y no todos, no es la totalidad, pero una gran mayoría lo hacen de forma inversa, ¿no? Lamentablemente tenemos una cultura reactiva. Y justo ahorita toda la política y las intervenciones deben ir enfocadas hacia la prevención. Y si bien estos centros gerontológicos, tanto a estancia temporal como a estancia permanente, son fundamentales para ofrecer y promover el envejecimiento activo y saludable, sí debemos cuidar y conocer cuáles son las normatividades que se deben cumplir para que ello funcione. ¿Okay? Y bueno, aquí me voy de lleno a la NOM 031, que su nombre completo es Norma Oficial Mexicana, NOM 031 SSA 3 2012, de asistencia social, prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. Y esta norma nos establece las características de funcionamiento, organización e infraestructura que deben observar todos los establecimientos públicos o privados para la prestación de servicios de asistencia social a personas adultas mayores. Con la definición anterior, es decir, entran todos los centros gerontológicos y todo aquel establecimiento que brinde estos servicios. ¿Sí? Perdón. Entonces, bueno, ok. La norma nos va a dictar las características mínimas de funcionamiento que deben observar estos centros de atención gerontológica y tiene observancia a nivel nacional. Bien, permítanme. Sí, y tiene observancia a nivel nacional. Todos debemos apegarnos a lo que ella indica. Es un instrumento de la regulación técnica, insisto, obligatoria, ¿no? Entonces, es el primer paso para que estos centros gerontológicos comiencen a operar sería el conocimiento de la norma. El instituto, como parte de sus atribuciones, tiene la de realizar supervisiones. Y, por ejemplo, para ponerles un dato, en las supervisiones realizadas desde el ejercicio 2019 a 2021, nos encontramos que únicamente el 29% del total de centros gerontológicos supervisados son diseñados para prestar servicios. ¿A qué me refiero? Que en la mayoría de las ocasiones lo que se hace es ya contar con un inmueble y se realizan adaptaciones. En algunos casos, adaptaciones exitosas, sin embargo, en la gran mayoría son, pues sí, al final las posibilidades ya sean instituciones públicas o privadas, de las posibilidades que tienen para hacer este entorno como más amigable y más accesible para las necesidades de las personas mayores. Ahora, aquí también debemos tomar en cuenta que también las adaptaciones de estos lugares van a depender
de las necesidades específicas de la población que estamos atendiendo, porque no es lo mismo atender a una población que sea completamente dependiente a una independiente, ¿no? Pero y tal vez sea reiterativa, desgraciadamente, pues no todas las instituciones, asilos, albergues, residencias, como les llamamos, tienen estas adecuaciones. Ahora, les voy a hablar un poco de qué nos solicita la norma, por ejemplo, en cuanto a funcionamiento, ¿no? Y en cuanto a los documentos normativos para la operación, vamos a quitar todos los trámites que se requieren para que la institución comience a operar cuando estamos hablando, por ejemplo, de alguna privada. Nos vamos a ir únicamente a lo que dice la norma para brindar servicios de asistencia social. Y lo primero es el aviso de funcionamiento y responsable sanitario, ¿no? Y hay muchas instituciones que desconocen que tienen que realizar este trámite y brindan los servicios, pero en algunas ocasiones es por desconocimiento, ¿no? De que existe primero la norma y de que la norma solicita este tipo de requerimientos. Asimismo, nos pide que contemos con una carpeta de programa interno de protección civil. Obviamente está regulada bajo la ley de protección civil y en donde obviamente nos va a solicitar extintores, programas de qué hacer en caso de algún evento, señalamientos, que por ejemplo la norma nos indica no solo que deben estar los señalamientos de protección civil, sino que estos deben ser también de un tamaño visible y adecuado a la población a la que estamos atendiendo. Desgraciadamente, muchas instituciones no cuentan con este programa interno porque también representa un costo, ¿no? Y entonces la mayoría de las veces es un trámite que dejan al final justamente por la inversión que requiere el poder obtener el visto bueno de la autoridad, dependiendo de la entidad federativa en donde esté instalado el centro de atención gerontológico. Y también nos va a solicitar, por ejemplo, que estemos inscritos en el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social que opera el DIF, ¿no? Muchas instituciones también desconocen ello. Y también temas básicos en cuanto a la organización, como que deben tener un programa de trabajo, un reglamento interno, un programa nutricional, que lo podemos pensar como los aspectos básicos para iniciar la operación de un centro de atención gerontológica, pero que en muchas ocasiones y a lo largo de la experiencia que tenemos realizando las supervisiones, las instituciones, insisto, operan como a partir de la buena voluntad y les falta como esta estructura que justamente vaya delimitando cuál es su objetivo, cuál es la población que van a recibir y a partir de ello también delimitar cuál es el recurso humano, quiénes son los recursos humanos que requieren para brindar una atención de calidad. Y con ello, insisto, y no perder de foco, que tenemos que buscar todo hacia vías de un envejecimiento activo y saludable, ¿no? Entonces, muchas de veces estos inmuebles son instituciones que son casas de 3 pisos, ¿no? En donde tenemos a personas dependientes. Y con los recursos humanos que tienen, de pronto los suben con sillas de ruedas, en otras ocasiones solo están en la planta baja, y tampoco hay un programa como de actividades que justamente fomente que las personas mayores se mantengan activas, que tengan diversas actividades, incluso que tengan como los servicios básicos, ¿no? La norma nos señala, insisto, en cuanto a documentos, el aviso de funcionamiento, el programa interno de protección civil, pero también nos marca que debe haber ciertos servicios básicos que deben brindar, ¿no? Como debe haber atención médica, atención psicológica, actividades de trabajo social, perdón, el servicio, perdón, de alojamiento, de alimentación, de vestido, ¿no? Y también, pero por ejemplo, también esta norma se presta como a muchas interpretaciones porque hay muchas instituciones que, hablando de vestido, nos dicen que ellos no lo proporcionan, pero tenemos que comprender todo lo que puede abarcar este servicio, ¿no? Implica que el vestido esté de acuerdo a las condiciones climáticas, que esté en buen estado, que también, por ejemplo, si el vestido es como
solicitud que se les realiza a los familiares, los responsables de la institución tienen que estar pendientes de que los familiares provean a la persona adulta mayor que se encuentra en la institución de estas prendas y calzado en adecuadas condiciones, ¿no? Recordemos que todo esto se trata al final de cubrir y garantizar los derechos de las personas que ahí residen o que ahí, que ahí residen, o bien incluso en los de estancia permanente, ¿no? Insisto también que tenemos que hacer una distinción de las necesidades particulares de la población que vamos a atender, porque, por ejemplo, cuando ya también tenemos a personas dependientes, pues, las cuestiones de infraestructura deben considerar también la movilidad de la persona en silla de ruedas, que las puertas de las habitaciones permitan el acceso de la persona en silla de ruedas. Hablando en específico de infraestructura, la norma nos va a decir que debe haber que las habitaciones y espacios deben estar iluminados y ventilados, que nos puede parecer lógico, pero en muchas ocasiones no es así, que los espacios deben ser amplios, deben tener, por ejemplo, una sala de sus múltiples donde puedan realizar diversas actividades de acuerdo al programa de trabajo que ya van a tener previamente establecido, que WC, baños tengan la altura adecuada, que pues, estén acondicionados con pasamanos tubulares, nos indica incluso que deben ser estos de 5 centímetros mínimo, que debe haber una iluminación adecuada, que debemos contar con luces de emergencia. Son situaciones que incluso, insisto, muchas de las instituciones no logran cubrir al 100%. Otras sí, también aquí haré un paréntesis, no es cuestión de estigmatizar todos los centros gerontológicos que se encuentran, pero hay muchos en los que debemos trabajar primero en la promoción del conocimiento de la norma, partiendo de que las personas que prestan servicios en estos centros gerontológicos conozcan la norma y los derechos de las personas adultas mayores, porque solo de esa forma vamos a poder garantizar que el servicio que se brinde sea de calidad. Voy a hablar, perdón, porque creo que me fui un poco, les estaba hablando ya con la cuestión de funcionamiento en cuanto a la organización. También nos marca, por ejemplo, los recursos humanos con los que deben contar. Sin embargo, la norma no obliga a las instituciones a que sea un determinado número de profesionales, ¿no? Nos va a marcar que preferentemente debe contar con un médico, con un psicólogo, con un trabajador social, con personas cuidadoras, con personal de enfermería, con personal de vigilancia, con personal de cocina, con dietista o nutrición. Sin embargo, también al dejar esta parte de preferentemente, pues hay muchas instituciones que, tanto por recursos como por las posibilidades, porque también recordemos que hay muchas que son sin fines de lucro, ¿no? Y hay otras privadas que incluso bajo estas circunstancias tampoco tienen al personal completo, digamos, porque también hay que considerar que dependerá, vuelvo a lo mismo, de las necesidades de las personas adultas mayores, la correlación que vamos a hacer con el número de personas profesionales que les van a brindar servicios, ¿no? La norma, por ejemplo, nos dice que debemos tener el recurso humano debe ser el suficiente para brindar servicio a las personas que están atendiendo. Sin embargo, esta parte de ser el suficiente nos deja muy laxo, ¿no? Como la consideración que puede tener el responsable de cada una de esas instituciones para la contratación. Le quedan 2 minutos. Gracias. Para la contratación del personal que deben tener para operar los centros de atención gerontológica. Entonces, voy entonces a cortar y a ir a manera de conclusión. Es indispensable que hagamos promoción del conocimiento de estas normas y del conocimiento de los derechos de las personas adultas mayores para que todo esto entre en vigor antes de que las instituciones operen. Y ahora, ya con las que están operando, a partir por ejemplo, del instituto, lo que hacemos es colaborar, uno, para orientar, para acompañar, para brindar asesoría sobre cuáles son los trámites y la normativa que deben cumplir, no solo para estar en regla a nivel normativo, sino
para al final garantizar que esos servicios que se están brindando tengan realmente el objetivo de garantizar los derechos de las personas adultas mayores y de recibir una prestación de servicios de calidad, ¿no? Es importante trabajar mucho también en la capacitación del personal que se encuentra al frente o brindando la atención en nuestros centros gerontológicos. En muchas ocasiones son prestadores de servicio social, que está bien, pero es indispensable que al frente de estos profesionales haya un experto que les vaya marcando cuáles son las pautas, que estén capacitados en cuidados, que estén capacitados sobre todo en la atención tal cual gerontológica, ¿no? Porque no es lo mismo el cuidado de una persona adulta, ¿no? Con ciertas características, que el cuidado específico de una persona adulta mayor, que aparte hay que ver también que la atención debe ser centrada en la persona, ¿no? Entonces hay que trabajar sobre el conocimiento de la norma y sobre su aplicación, ¿no? Perdón, ya últimamente hago hincapié en que la infraestructura debe ser planeada y diseñada para brindar estos servicios. Es cierto que se pueden adaptar. Tenemos muchas instituciones que ya llevan operando 30 años con estas condiciones, pero no se trataría, por ejemplo, como de ir y decir, ok, no cumples con los requerimientos mínimos necesarios y entonces no puedes seguir operando, ¿no? Debemos estar enfocados en ver también de qué forma se les puede apoyar desde la orientación, insisto, la asesoría, o buscar también las formas y las vinculaciones para que se les apoye en realmente adaptar estos inmuebles para cubrir estas necesidades específicas de este grupo etario. Yo creo que me faltaron por ahí un poco de tiempo, pero creo que con esto podría concluir la participación. Muchísimas gracias, licenciada. Y seguiremos con la maestra María Yolanda Shelwansi. Adelante, profesora. Gracias, muy buenos días. Viri, ¿serías tan amable de pasar mi presentación, por favor? Está la presentación de la... Deme un segundo para poderla proyectar. Sí, bien. Y bueno, pues en lo que se proyecta, quiero agradecer la invitación y al mismo tiempo felicitar al INAPAM por el establecimiento de esta red de instituciones de educación superior. Perdóneme, maestra, un segundo. Licenciada Laura, ¿puede dejar de compartir su pantalla, por favor? Ya, muchas gracias. Listo, adelante, maestra. Sí, gracias. No, decía que los felicito por el establecimiento de esta red de instituciones de educación superior que nos permite, además de conocernos, comenzar con este trabajo tan importante y urgente que es el de dar a conocer a nuestros estudiantes y a la población en general toda esta cuestión del proceso de envejecimiento para pues estar preparados, ¿no? Voy a enlazar lo que señaló tanto la licenciada Laura como la doctora Blanca, porque todo esto tiene antecedentes. Esta es una guía que se llama Guía de Centros Residenciales para Personas Mayores en Situación de Dependencia. Esta guía fue elaborada, si quieres pasa un poquito, la vamos a pasar muy rápido, no la vamos a ver toda, es muy amplia, pero más, por favor. Fue elaborada por varios países, México entre ellos, vean, aquí está Argentina, Brasil, más rápido, por favor, Chile, más, Ecuador, España, de México, vean quienes estuvieron incluidos, Uruguay, Paraguay, y bueno, la Secretaría General Iberoamericana y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social también estuvieron participando de esto. Ellos establecen digamos, deber ser, este normativo ideal, y de ahí se derivan luego las normas que ya en cada país se van dando. Como bien señalaron en el chat, esta norma 031 nos sanciona, ¿no? Es una norma muy amplia y que, bueno, pues no se puede acatar. Pásale más rápido, por favor, Viri, si eres tan amable, más rápido, bájale. Ahí está, miren, por ejemplo, nada más el índice. Les voy a presentar el índice para que vean todos los contenidos que viene en esta guía, pues porque es eso, es una guía. Fíjense, por ejemplo, viene la ubicación y los diseños de los materiales, el funcionamiento y la organización de los recursos humanos. Aquí, por ejemplo, en el chat había una pregunta de cuántas personas son las que tienen que estar
está ahí catalogado en función del número de personas que asisten a estos centros. Cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos gerontólogos, cuántos geriatras, cuántos. Ven, a ver, abajo. Lo van a ver, es un número, realmente dice uno, es imposible cubrir con una guía de este tipo. Más abajo. Los servicios y los programas, la calidad y la evaluación de un centro, todos los aspectos que debíamos de revisar y evaluar, ¿no? Más abajo, todos sus documentos. Vamos a ver, por ejemplo, hay un cuadrito más adelante, Viri, por favor, más adelante del marco de actuación, de cómo se vino trabajando, quiero llegar al cuadrito, la guía más abajo, más la introducción, pásale más rapidito, porque si no se nos va el tiempo, otro poquito más. Esto es, digamos, para ya los establecimientos donde hay personas, ya sea de manera permanente o temporal, pero, bueno, pues la idea es de que vivan de la mejor manera el mayor tiempo posible. Más abajo, por favor. Sin embargo, justo el proceso de envejecimiento nos ha llevado a que no nada más tenemos personas que están ya viviendo definitivamente en estos centros o que van, como los centros de día, por horas, por espacio de temporales, pues, sino que también ya tenemos instituciones donde estamos trabajando personas adultas mayor, donde la mayor parte de las personas que trabajamos en una, por ejemplo, universidad, las instituciones de educación superior, somos adultas mayores. Ya estamos enfrentando eso y nuestros espacios no han sido diseñados ni adaptados para que podamos movernos libremente. Más abajo, todavía está más abajo, Viri, es un cuadro, no me acuerdo la página, si no ya te diría, vete a la página fulana de tal, pero bueno, vean ustedes qué amplitud tiene la guía, ¿no? Ahí viene, ahí está. Fíjense, por ejemplo, el cuadrito con el número de residentes, de 50, van de 25, ¿no? Y luego hasta 130, un director, bueno, si fueran 50 no es necesario el director, pero sí el administrador y la mitad de un psicólogo, o sea, un psicólogo de medio tiempo. Pero ya consideran que el psicólogo permanente es a partir de 100, 130. Un terapeuta ocupacional, allí sí, fíjense, están ya marcando, un trabajador social indudablemente, 1 hasta 75 y ya 2 de 100 para arriba. Médicos, bueno, acá están planteando médico de medio tiempo o un médico ya completo, un geriatra, para mayores de 100. Enfermeras, 2, 3, 4 y gerocultores, ahí sí es una cantidad ya mucho mayor. Y nos enfrentamos a esto que ayer ya decía el maestro Benjamín. ¿Cuántas instituciones en nuestro país preparan gericultores, no? Tenemos un déficit realmente de gericultores y es, para mí, desde mi punto de vista, urgente que las instituciones de educación superior volteemos a ver esta necesidad y reconvirtamos planes y programas de estudio para tener esta óptica. Muy bien, si quieres, Miri, ya dejamos la guía y pasamos a la otra presentación. En esta tónica, digamos, como trabajadora de institución de educación superior, me quiero centrar. Tenemos, por ejemplo, los inmuebles ya están construidos sin un enfoque gerontológico. Entonces, como bien decía Laura, se han venido adaptando, si bien nos va, ¿no? Y hay muchos que no tienen adaptaciones o adecuaciones. ¿A qué me refiero? Rampas, por ejemplo, elevadores, por ejemplo, pasamanos, cosas tan elementales para evitar caídas, que es por lo que empezamos a sufrir las personas adultos mayores. Nos tropezamos, nos caemos y vienen las fracturas, ¿no? Ahora, las nuevas normas de construcción tendríamos que incorporarles el enfoque incluyente, en donde abarcamos la visión gerontológica, o sea, no nada más el enfoque incluyente es para personas con alguna discapacidad física, sino también con alguna condición, porque ya es una condición con la que vivimos las personas adultas mayores, de estar cuidando nuestra movilidad, ¿no? O sea, caminamos ya un poco más despacio, por supuesto, nosotras mismas, nosotros mismos nos adaptamos ya a nuestros zapatitos con sin tacón, de piso, doble ancho, triple ancho para adulto mayor, o pie diabético, porque ya tenemos también pues varios colegas que tienen esa condición, y entonces nos vamos apoyando, ¿no? Pero las instituciones no tienen elevador. Les pongo, por ejemplo, por el caso el de la pedagógica, un inmueble precioso, de autor, pero don Teodoro González de León jamás pensó que la población
académica iba a envejecer o que iban a llegar alumnos adultos mayores, que afortunadamente los tenemos en la pedagógica. Nuestra universidad no pone límites de edad y tenemos adultas, como estudiantes de licenciatura a personas adultas mayores, hombres y mujeres. Y entonces, pues nos vemos en la necesidad de que hay un elevador para 500 profesores, que es la planta docente de la pedagógica, de los cuales 350 ya somos adultos mayores. Y, bueno, alumnos que tienen discapacidad o alumnos que ya son también personas adultas mayores. Un solo elevador, que no funciona, además. Generalmente preguntamos, ¿está funcionando el elevador? Sí o no, y entonces para tomar medidas, ¿no? No llevas cargando la computadora o no llevas cargando libros. Muy bien, sí, la siguiente imagen está bien, ¿no? Entonces, necesitamos que nuestras ciudades, como ayer lo señalaban nuestros colegas, sean espacios de disfrute y de goce acondicionados para adultos mayores. Bueno, aquí es la expresión cultural, ¿no? La danza de los viejitos en Pátzcuaro, Michoacán, donde afortunadamente tenemos muchas poblaciones de nuestro país que sin pensarlo funcionan un poquito para adultos mayores, ¿no? Hay otras que no, las grandes ciudades con cemento y con pavimento y con largos, grandes edificios que pues de pronto no son amigables. La siguiente, Viri, por favor. Viri, ahí está. Bien, tenemos que considerar que tenemos una diversidad de entornos y de culturas. Hay un contexto rural, un contexto urbano, familias extensas, familias nucleares y sobre todo el establecimiento de redes sociales. ¿Por qué? Porque efectivamente la dinámica poblacional ha ido trastocándose, ha ido cambiando, ha ido modificándose y el establecimiento de redes de apoyo, de redes sociales, nos es vital hoy en día. La siguiente, Viri. En este sentido es que las universidades, ahí están, miren, esta es nuestra Universidad Pedagógica Nacional, como les comentaba, esta, por ejemplo, es una de las rampas que no estaba considerada en el diseño original del arquitecto Teodoro González de León. La universidad es obra de autor, como ustedes saben, las obras de autor catalogadas por el INBAC necesitan permisos del INBAC para hacerles alguna modificación estructural, y estas rampas de acceso fueron consideradas necesarias, hubo que argumentar y sustentarlas para que se modificara el proyecto original. Pero es una serie de escaleras, es preciosa, pero sí, digamos, hace 30 años podíamos subir 85 escalones corriendo, pero ya 30 años después, por supuesto que ya nos cuesta un poco más, ¿no? Bien, la siguiente, Viri. Tenemos que considerar que el espacio ideal desde nuestra óptica mexicana, latinoamericana, es el adulto mayor en casa, ¿no? El adulto mayor rodeado por su familia, por sus nietos, sus bisnietos, en interacción. Es una maestra que fue maestra de dibujo, de pintura, es una pintora más o menos prominente, y enseña todavía a sus bisnietos, a su sobrina bisnieta, a dibujar, ¿no? La que sigue. En ese sentido, nuestras casas, esto lo hice adrede, o sea, los retos para la arquitectura y los diseñadores industriales es pensar en asumir el enfoque gerontológico y prospectivo para que el adulto mayor sea un adulto que disfrute de la vida y que siga siendo en la medida de lo posible funcional. Aquí estamos hablando de una adulta mayor funcional, ¿no? En el caso de nosotros maestros universitarios envejecidos, la UNAM también, en general todas, fíjense que hay un estudio muy interesante que hizo la doctora Graciela Benzunzán, encargado por la NUYES, donde le pidió que hiciera el estudio del envejecimiento de la planta docente en México. Y la cifra es verdaderamente, y les estoy hablando de hace 10 años, verdaderamente terrible, porque lo que ellas encuentran, las investigadoras, es precisamente que la planta docente de nuestras instituciones de educación superior en todo el país está en situación de envejecimiento ya instalados. Y como hay un problema en el proceso de jubilaciones, ¿por qué? Porque la jubilación no va a alcanzar para cubrir sus necesidades, entonces los profesores pues no nos jubilamos, necesitamos seguir trabajando. Y ahí viene todo una problemática social, porque pues entonces tenemos que acondicionar nuestros espacios para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, no solo, bueno, en este caso arquitectura y diseño industrial, pero yo digo que es un reto para todas nuestras disciplinas, tanto humanísticas como científicas, como de todas y tecnológicas, ¿no? De toda la naturaleza.
inclusive de las áreas culturales también, ¿no? Al adulto mayor le hace falta, nos hace falta cargarnos de energía con la música, con la danza, con la poesía, con el teatro. Y bueno, si bien los espacios teatrales, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, sí están acondicionados para rampas con silla de ruedas o barandales para que podamos asistir. De todas maneras, de repente hay unos espacios que no están adecuados para que podamos ingresar por propio pie y con seguridad, ¿no? Bien, creo que ya es la última, ¿verdad, Viri? Sí, pues si quieres dejamos. A mí lo que me gustaría de todo esto es que realmente conversáramos. Yo veo en el chat muchas participaciones y hasta aquí me gustaría dejar mi participación para que demos paso a platicar, ¿no? Creo que estas cosas se conversan, se platican. Las leyes en nuestro país pueden estar, las normas pueden estar, pero del dicho al hecho hay un súper trecho y la realidad es que no tenemos espacios adecuados para las personas adultas mayores. Pues muchas gracias y yo diría que demos paso ya a la plática. Gracias. Ok, ¿algún participante que quisiera? Y no sé quién va a leer el chat. En el chat hay muchas cosas muy padres. Es que la parte de preguntas y respuestas, maestra, va al final de las ponencias. Muy bien, órale pues. Gracias. Y continuamos entonces con la maestra María Guadalupe. Adelante, por favor, maestra. Maestra María Guadalupe, si está por ahí. Perdón, sí. Sí, ya. Buenos Muchas días. Gracias. Estoy muy emocionada por estar escuchando un tema tan interesante como es todas estas cuestiones del adulto mayor. Les agradezco mucho la invitación. Me parece que en lo que yo voy a presentarles va a haber algunas concordancias y algunas discordancias con respecto a lo que las compañeras han expuesto, que además de que me parece increíble todo lo que han comentado, me parece que sí es no sé si quizás sea un poco repetitivo lo que voy a decir, pero al final, como comentaron algunos compañeros, pues se trata de conversar, ¿no? Voy a hacer una pequeña presentación, si me permiten compartirla. ¿Se ve? ¿Ya se puede ver? Sí se ve, maestra. Ok. Entonces, la invitación que me hicieron favor de hacer fue sobre una cuestión de normatividad. A mí me parece que algunas cuestiones que se han tocado en este momento son muy puntuales y que en el afán de no repetir, voy a tratar de modificar un poco lo que yo tenía planeado. Pero bueno, finalmente, de una manera introductoria, me parece que todo esto de la aparición de las normas, de la política pública y de todo cómo nos tenemos que conducir en función del adulto mayor, se inicia o podría ser un punto de partida concepto, esta definición que se dio por allá por los años 80 del baby boom. El baby boom estableció todo esta modificación de nuestra pirámide poblacional porque pues finalmente dio el inicio de un ensanchamiento de la pirámide y este ensanchamiento se empezó a invertir como lo tenemos ahora y como ya han mencionado todas las cifras que están proyectadas a tener en un futuro para el adulto mayor, ¿no? Y esto permitió, este fenómeno permitió en su época, y quiero remontarme para un poco contextualizar lo que al final quiero comentar, es que en este momento tampoco se contaba con periculturistas, no se contaba con profesionales que estuvieran atendiendo a los niños. Surgieron una serie de nuevos
de nuevos profesionales que intervinieran o que trabajaran con este tipo de población. Había carencia de infraestructura, había carencia de materiales, había carencia de cuidadores, etcétera. O sea, es un poco, quizás en similitud, lo que en este momento nos está pasando, ¿no? Hay carencia de infraestructura, hay muy poco conocimiento de lo que tenemos que ir aprendiendo en el camino para mejorar las condiciones del adulto mayor. Si bien es cierto, la maestra María Yolanda mencionaba que muchas de los profesionales que estamos en las instituciones educativas, pues ya llegamos a ser adultos mayores, y finalmente vemos, y tristemente vemos, que bueno, nos bajamos del coche y no hay por dónde pisar, ¿no? Hay lugares en donde hay tierra o hay grava, etcétera, y bueno, pues ya eso ya no es adecuado para nosotros. Entonces, en esta época hubo la necesidad de generar toda una metodología, toda una proyecciones para mejorar las estructuras, los mecanismos de cómo cuidar a los niños, cómo bañarlos, qué tamaño tenían que ser las camitas, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha venido en la actualidad a hacer como algo, un símil, ¿no? El adulto mayor, como mencionábamos hace un momento, es una población en crecimiento exponencial, y hemos tenido en muchos lugares, acá en Querétaro, por ejemplo, que ir adaptando algunas instituciones que ya existían, ir remodelando algunos otros espacios para darle lugar a esta población, pero en muchas ocasiones sin el conocimiento de lo que mencionaba la maestra Laura, de toda esta normatividad, de todos estos pasos que se tienen que seguir para tanto la implementación, la adecuación o la creación de nuevos espacios. Un poco de la invitación que me hicieron a mí es porque algo que mencionaron en mi currículum, que por cierto quisiera después acotar, porque hubo ahí como una mezcolanza de mi currículum, pero bueno, finalmente cuando yo pude estudiar un poco sobre el adulto mayor en la parte doctoral, era que nosotros lo que estábamos proponiendo era que fuera un envejecimiento humano más activo, más funcional, que el adulto mayor no llegara con tanta discapacidad ni con tanta disminución de sus funciones específicas, ¿no? Entonces, la idea era que yo generara, o sea, llegando de los estudios, lo primero que se me ocurrió fue hacer una estancia de adulto mayor que tuviera más cuestiones de activación física, de dejar a los adultos mayores muy funcionales, y a lo que me enfrenté fue realmente a un problema, bueno, un gran problema, diríamos, ¿no? O sea, el lugar donde yo quería poner ese espacio específico para el adulto mayor, con muchas actividades de tipo físico, en el momento en que veo la norma, en el momento en que analizo las características estructurales, en que tengo que hacer muchas modificaciones, porque pues el lugar que yo tenía para este objetivo, pues había que ponerle rampas, las rampas luego salían fuera de la angulación que solicitaban, la colocación de todos estas espacios tubulares, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Bueno, todo el equipamiento del lugar era costosísimo, y yo quería hacer cumplir con toda la norma, de tal manera que no hubiera, si hubiera una revisión, no hubiera posibilidades de que la cerraran, porque finalmente se iban a contratar muchos trabajadores, como los que menciona la maestra Laura. Había que contratar cuidadores, pero yo, en el caso de la cuestión y el objetivo que tenía el centro de día, iba a ser sobre todo para actividades de actividad física, pues, o sea, íbamos a hacer mucho
el trabajo físico, entonces teníamos que contratar activadores físicos, y bueno, el costo final, cuando uno hace un proyecto de este tipo, el costo final es incosteable para acabar pronto, ¿no? Entonces, por eso, al final tomé la decisión, como diríamos, médicamente, de abortar la misión, porque no se podía en ese momento con los costos y con todo lo que piden la cuestión normativa, ¿no? De ahí que una de las ideas que se tenían en ese momento era que nosotros estábamos proponiendo que los envejecientes tuvieran lo que la Organización Mundial establece para el 2050, ¿no? Que todos los envejecientes estuvieran saludables y que fuéramos capaces de hacer todas las actividades de la vida cotidiana, etcétera, y que tuviéramos atención en cuanto a salud médica, nutricional, psicológica, de rehabilitación, etcétera, pero que también contáramos con cuestiones sociales como actividades educativas, recreativas, físicas, etcétera, ¿no? Y todo esto tenía que ver con que había que hacer algunas cuestiones normativas y puse todo esto de la Organización Mundial de la Salud porque a mí me parece que mucho de lo que se apoyan las normas y políticas públicas tienen que ver con con estas grandes organizaciones que hacen investigación a nivel internacional, que intervienen en poblaciones vulnerables, poblaciones no vulnerables, y que nos dan como la pauta para que nosotros podamos empezar a hacer política pública o hacer normas o establecer ciertos parámetros de instauración de instituciones, ¿no? Entonces, también tomé todas estas líneas de acción para promover el envejecimiento saludable y que tiene que ver un poco con lo que comentaban las compañeras con antelación, que lo importante es poder impulsar política pública, ¿no? O sea, todo lo que se hace en este momento en el orden de la investigación tiene que ver con impulsar la política pública. ¿Cómo vamos a hacer normas si no sabemos armar política pública, ¿no? También otra de las líneas de acción es la cuestión de crear entornos amigables para todas las personas adultas mayores, armonizar los sistemas de salud con las necesidades de las personas mayores, también desarrollar los sistemas de prestación de atención a largo plazo sostenibles y equitativos, y mejorar la medición, el seguimiento y la investigación sobre el envejecimiento. Creo que todo esto se está haciendo en este momento, pero cada uno de nosotros lo estamos haciendo desde nuestra trinchera. Algo que me gustó de la maestra Blanca fue precisamente eso, ¿no? O sea, lo estamos haciendo en Nuevo León, lo estamos haciendo en Querétaro, lo estamos haciendo en México, pero no estamos haciendo esto que estamos haciendo en este momento, ¿no? Empezando a hacer una red en donde todos podamos poner en la mesa qué es lo que estamos haciendo para que la política pública sea más coherente, más congruente, y no se hagan como cuestiones de un solo espacio, ¿no? Entonces, en Querétaro, algo que yo he trabajado mucho es sobre la evaluación de la capacidad física y funcional de los adultos mayores. Generalmente hemos trabajado en algunas poblaciones que nos permiten intervenir y que son la mayoría adultos mayores que hacen actividad física o que se encuentran en algunos lugares en donde nos invitan a trabajar, ¿no? Desafortunadamente, estas poblaciones siempre son muy poco constantes y las evaluaciones nos cuestan mucho trabajo, ¿no? Porque nosotros evaluamos fuerza, equilibrio, resistencia, etcétera, todo lo que tiene que ver con la capacidad física, ¿no? Pero esto, aunado con lo que habló la maestra Blanca, aunado con lo que habla la maestra Laura con la maestra Yolanda, me parece que son esfuerzos que se pueden conjuntar y con ellos poder hacer lo que nos está demandando la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, poder, ¿por qué no?
mejorar estas políticas y estas normas que ya existen, ¿no? Yo sé que esta norma oficial intervinieron muchísimas personas, que esta es una una modificación de otras normas que surgieron en otro momento, pero que establecen solamente la asistencia social, la prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. A mí me parece que también tendría que haber una política en donde no solamente se atienda a los adultos mayores de riesgo y vulnerables, porque también existen otro tipo de adultos mayores que no están en un alto índice de vulnerabilidad y que también pueden estar en otros contextos en donde no los hemos llevado como lo establecen este tipo de normas, ¿no? Me parece que yo soy de pronto muy contestataria y a mí me parece que si nos polarizamos hacia los adultos mayores que son vulnerables y están en riesgo, normalmente este tipo de adultos mayores, y se los digo porque trabajo con adultos mayores de la calle, adictos, en un espacio específico de aquí de Querétaro, y son, cuando los colocamos constantemente en esta cuestión de vulnerabilidad, empiezan a ser muy demandantes en el servicio, empiezan a depender mucho de esos espacios, y cuando uno les propone otras posibilidades, entonces dejan de ir o se enojan y entonces abandonan un tiempo el servicio y luego vuelven y retornan, ¿no? Entonces, a mí me parece que también tendríamos que movernos un poquito en el espacio de ver solamente al paciente en riesgo y vulnerable y el que va a estar en espacios de cuidado. También hay que ver a los otros que no están en esta situación, ¿no? O sea, nosotros estamos también en otro espacio. Y bueno, nada más, no sé, para finalizar un poco, algo que mencionaba la maestra en cuanto a al funcionamiento de establecimientos de asistencia social permanente y temporal, yo lo acoté así, es que además de todo lo que decía la maestra, que eso a mí me limitó cuando estaba queriendo desarrollar un espacio, es que piden una barbaridad de cosas, ¿no? O sea, Protección Civil anda buscando a ver qué es lo que encuentra, ¿no? También todos los reglamentos son interpretados dependiendo de la gente que va a supervisar, no saben cómo revisar un programa de trabajo, las cuestiones nutricionales, etcétera, también tienen su problema en el funcionamiento y en la aplicabilidad, ¿no? Otra cosa que para mí era muy importante era tener los expedientes clínicos y todo el equipamiento administrativo. Esto es muy costoso. O sea, para comprar software, etcétera, que puedan tener la fiabilidad y la confiabilidad para que nos den permiso de un permiso de funcionamiento, también es muy complejo. Y bueno, todo esto de los números de emergencia, que también lo establece la norma oficial, la Cruz Roja, etcétera, etcétera. Ustedes hablen al 911 un día que tengan una emergencia, y bueno, eso cuando hay accidentes en la calle, etcétera. Pero si tenemos un accidente de un adulto mayor en un espacio específico, si no tenemos una unidad médica en el espacio, es muy complejo que nos puedan atender. Bueno, yo con esto quisiera cerrar en la parte de el proceso que se hace y que normalmente tenemos que realizar, que esto lo ha realizado la Organización Mundial de la Salud, para proponer estas normas, estos programas, etcétera, y que, bueno, tiene que pasar por una serie de pasos, de estudios, de análisis, etcétera, en donde, ¿por qué no podríamos estar nosotros interviniendo en un momento determinado? Muchas gracias y si gustan pasamos a lo que sigue. Les agradezco, buen día. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, seguimos con las preguntas del público. De Alicia Yasmín.
y nos pregunta acerca sobre las características mínimas que debe contar los centros gerontológicos. La licenciada Laura ya había tomado este tema, no sé si quiera hacer alguna puntuación en especial. Gracias. Sí, bueno, conforme la NOM 031, como estábamos hablando, primeramente nos dice que el espacio debe ser diseñado para la prestación de servicios, ¿no? Eso es parte fundamental de lo que dice la norma. Ya lo comentaban ahorita en las ponencias, es algo complicado, ¿no? Pero bueno, la NOM lo establece así. Y más bien lo que se realizan son adaptaciones. Nos pide respecto a funcionamiento ciertos permisos como el aviso de funcionamiento y responsable sanitario, el visto bueno del Programa Interno de Protección Civil, estar incorporados al Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social que opera el DIF. Asimismo, debe contar con un programa de trabajo, un programa nutricional, manuales técnico-administrativos, manuales técnico-administrativos y reglamento interno. De igual forma, nos pide que estén los expedientes administrativos de las personas adultas mayores y el expediente clínico y que este se adecue a la NOM 004 del expediente clínico. En cuestión de funcionamiento, en cuestión de organización, nos indica el personal de recurso humano que preferentemente debe colaborar en la institución, que como lo decíamos, solicita un médico, psicólogo, trabajador social, personal de cocina, de intendencia y dietista. Por ahí también preguntaban sobre el gerontólogo. Esta es una solicitud de recurso humano que se ingresa, pero en una norma que ahorita está como proyecto, ¿no? O sea, todavía la norma que está operando ahorita es la NOM 031 SSA 3-2012, y esta de la que hablan, en donde se incluye el gerontólogo, es una norma que es guión 2018, pero aún se encuentra en proyecto. Y respecto a las características de infraestructura, insisto, indica que debe ser el inmueble diseñado para prestar estos servicios y obviamente que debemos contar con rampas, con espacios iluminados y ventilados, dormitorios adecuados y adaptados, con barandales. Nos pide que haya botón de emergencia médica, una alarma sonora para activar en caso de siniestro, detectores de humo, letreros de protección civil, extintores, que el consumo de agua sea que la instalación hidráulica sea para consumo humano, que tengamos cisterna, tinacos, instalación eléctrica en buen estado, que los pisos sean lisos, que contemos con cintas antiderrapantes, barandales en todas las áreas libres. Y bueno, básicamente y a grandes rasgos en cuestión de infraestructura. Perdón, ¿puedo compartir? Claro que sí. Leyendo un poco y con esta cuestión de que quería yo poner un espacio, me quedé con una regla de los 80, para construir, para armar, etcétera, todo es 80 centímetros. O sea, ustedes colocan un WC y debe de estar ubicado 40 centímetros separado de la pared, y que tener un espacio libre de 40 centímetros. Entonces ustedes tienen la ley de los 80. Si ponen un fregadero o un lavamanos, tiene que ver con la distancia de la silla de ruedas hacia el lavamanos. O sea, hay tres tesis o más de 3 tesis de las que yo estuve consultando en la UNAM, en el repositorio de la UNAM, y tesis de arquitectura, y ellos hicieron todos los análisis que tienen que ver con los espacios de los baños, la rotación de la silla de ruedas, la pasamanería, todo esto está en este repositorio de la UNAM, y me gustó mucho porque como que lo empezaron no a encajonar, sino como a ubicar en estos espacios de 80 centímetros, que me parece que para principiar y para empezar a investigar sería
bueno acceder a estas tesis, que para mí fueron me agregaron mucho conocimiento para empezar a indicarles a las personas que iban a modificar la casa, pero yo sugiero que sea siempre un arquitecto, y pocos arquitectos hay que nos puedan ayudar a remodelar una casa, porque tendrían que ver todas estas condicionantes primero que requiere la norma oficial, y luego ajustar a donde vamos a hacer la remodelación. Gracias. Gracias, maestra. Y continuamos con otra pregunta de Francisco Hernández. Nos pregunta que cuál sería el número de personas mínimo por turno adecuado con la norma para atender un centro permanente gerontológico. Bueno, otra vez yo. La norma no nos solicita o no establece una relación proporcional entre el número de personas que se atienden y el número de profesionales. Únicamente dice que estos sean los adecuados para brindar los servicios. Sin embargo, me parece que fue la maestra María Yolanda que compartía por ahí una tablita que hicieron en esta referencia, en esta guía para residencias, que me parece súper valiosa y que podría ser como referencia, pero la norma no establece cantidades. Ok, gracias. Y igual para la licenciada Laura, nos preguntan quién regula y sanciona el funcionamiento de estos centros gerontológicos. Ok, bueno, está regulado a partir de la ley, ¿no? Primeramente, la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores. En realidad, lo que nos dicta, insisto, los lineamientos principales para el funcionamiento es la NOM 031. Las instituciones realizamos supervisiones basados en esa NOM. Sin embargo, por ejemplo, el INAPAM tiene la atribución de realizar visitas de supervisión a los centros gerontológicos para verificar las condiciones de la calidad de vida, calidad en el servicio, cuestiones de capacitación del personal, y nosotros hacemos esta supervisión con base en la NOM. Sin embargo, no tenemos una atribución para sancionar. Y aparte, bajo ninguna circunstancia es como nuestra intención, ¿no? Más bien nosotros vamos en el acompañamiento y la asesoría. También realizan las supervisiones sanitarias y supervisiones de protección civil. Ellos sí tienen una función sancionadora, pero bueno, todos hacemos las supervisiones conforme la NOM. Sin embargo, son estas dos instituciones quienes podrían por ahí realizar una sanción. Ok, gracias, licenciada. Y una última de parte de Neyi. Neyi nos pregunta que si a los adultos mayores y a los familiares que tienen a personas adultas mayores en estos centros, se les da a conocer de manera amplia esta normatividad. Ok, y adelante. No, perdón, deberíamos, ¿no? Deberíamos conocerla. No, desgraciadamente, y lo que hemos comentado, incluso son las instituciones y los centros gerontológicos quienes en muchas ocasiones, no todos, pero quienes en muchas ocasiones la desconocen, pero debería ser importante también al momento de elegir un espacio en donde nuestro familiar, persona adulta mayor, va a recibir servicios, conocer la norma y también a partir de eso, pues, hacer como una verificación, ¿no? de la institución en donde pretendemos que ingrese. Muchas gracias, licenciada. Y para la maestra María Guadalupe de Alicia Yasmín, nos pregunta que desde su área de trabajo, ¿cómo impacta la cultura del envejecimiento? Bueno, lo que les iba a informar es que yo soy jubilada ya de la Universidad Autónoma de Querétaro, pero continúo trabajando con los alumnos
en el área de investigación en activación física. Y pues normalmente lo que impacta es que nosotros cada vez que vamos a hacer algunas evaluaciones o en el mismo laboratorio de fisiología del deporte queremos evaluar a algunos adultos mayores, pues los jóvenes que están dentro de las licenciaturas, pues nos acompañan y ellos son los que de alguna manera han continuado con la idea y con la inquietud de seguir haciendo investigación en adultos mayores. Entonces, para mí eso ya es y será una semilla que se sembró y que ojalá esto continúe, ¿no? Finalmente creo que sí impactó el hecho de que se empezara a trabajar dentro de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Educación Física y de Enfermería, el hecho de que existimos los adultos mayores y que necesitamos atención en este rubro, ¿no? Que se nos evalúe, que sepamos cómo estamos físicamente y que tengamos como cifras más fehacientes, ¿no? De cuestiones físicas, diremos en este momento. Gracias. Gracias, maestra. Y Alicia Jazmín Cano nos menciona que si hay algún material está Totli, Denise García, que si hay algún material que puedan recomendar sobre cada una de sus ponencias para complementarla. Y Noé Cejudo nos dice que dónde se encuentran estas normativas para prevenir sanciones. Bueno, las normas están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. En este caso, insisto, es la norma 031 SSA 3-2012, que es la que está vigente. Está el proyecto de la norma que termina con _2018, y estas a su vez hacen referencia a otras normas, ¿no? Por ejemplo, la del expediente clínico, que es la 04, y perdón, no tengo ahorita fresco el nombre completo, pero también la norma de hospitales, ¿no? Se incluye en la norma 031, entonces a su vez, o sea, esta norma nos refiere a otras para dar cumplimiento, pero están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Okay, muchísimas gracias, licenciada. Y bueno, ya para terminar, si gustan hacer una pequeña conclusión acerca de cada una de sus ponencias, por favor. Bueno, gracias. En mi caso yo quiero resaltar más que nada, bueno, considerar y reconocer la enorme diversidad que existe, ¿no? La heterogeneidad presente en las formas de envejecer, pero también en cómo se presenta el desarrollo de dependencia, y que no tiene que ver solamente con cuestiones que están bajo el control de los sujetos y que podemos tomar decisiones sobre ellas, sino también estas que son estructurales y que tienen que ver con el acceso a los derechos sociales de la población. Entonces yo creo que hay mucho que hacer en términos de prevención si queremos justamente ir en la vía del envejecimiento activo. Hay mucho que hacer, y no solo con las personas actualmente adultas mayores, sino con todas las generaciones. Muchas gracias, doctora. Adelante, maestra María Yolanda. Sí, gracias, Viri. Pues yo como conclusión lo que establezco es que sí está muy bien hablar de normas y que existen estas normas, pero creo que las normas van más lento de lo que va el proceso de envejecimiento. Entonces tenemos que actuar y actuar conforme sí a estas guías, a estos procedimientos, pero ya ejecutar, pues, porque si no, no nos va a ganar, pues, ¿no? La vorágine del proceso, y vamos a hacer muchísimos y bueno, no vamos a saber ni qué hacer. Y además con otra cosa que también estoy observando, bueno, estas nuevas generaciones están teniendo problemas de salud más prontos que nosotros, que lo que tuvimos nosotros, ¿no? El problema de diabetes temprana, obesidad temprana, etcétera, pues sí los va a llevar a un deterioro mayor si es que no se toman medidas precautorias, ¿no? Esto de la activación física es algo muy importante. Gracias, con eso me quedo. Gracias. Muchas gracias, maestra. Adelante, licenciada Laura.
Gracias. Bueno, pues gracias por por la invitación. Las ponencias fueron ampliamente interesantes. Y bueno, yo me quedo con que sí, es fundamental el reconocimiento del derecho de las personas adultas mayores como portadoras de derecho, ¿no? Pero sobre todo que este reconocimiento lo tengan las personas prestadoras de servicio, ¿no? Creo que sería un parteaguas fundamental y que no es solo por conocer la normatividad, sino lo más importante es aplicarla, ¿no? En muchas ocasiones la preocupación es evitar la sanción. Sin embargo, debemos encaminar los esfuerzos hacia aplicarlas y hacia también de pronto, ¿no? También evaluar estas normatividades. Hay situaciones muy específicas como los 40 centímetros que debe haber entre la pared y el sanitario, y también me parece que hay cosas que debemos evaluar como más de fondo y que impactarían de una manera mucho más positiva en el envejecimiento de las personas. Gracias. Gracias, licenciada. Adelante, maestra María Guadalupe. Pues yo me quedaría con el hecho de que nos falta mucho por hacer, nos falta mucho que conocer, y también lo que a mí me pareció al leer la norma es que existen también muchos vacíos dentro de la norma. Entonces, con el trabajo investigativo, con las aportaciones que podamos hacer las compañeras en la cuestión de los resultados que obtengamos, bueno, pues aportar en nuestro granito de arena para que las normas sean más específicas, que sean más dirigidas, porque al leerla, de pronto nos quedan como muchos huecos, ¿no? Entonces, yo creo que con eso me quedaría, con estar analizando un poquito más la norma. Y vi aquí que alguien preguntaba sobre las sanciones que mencionó de Protección Civil, y la otra es hay unas sanciones, me parece, si no estoy mal, es la de Profeco, que también puede establecer sanciones. Gracias. Muchas gracias, maestra. Y pues bueno, por parte del público se les agradece a cada uno de los ponentes y por parte del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores su participación en este evento. Y bueno, les dejo el calendario del día de mañana para que puedan acceder también. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias.